La Fundación Pontificia ACN presenta Héroes de nuestro tiempo, noticias y testimonios de la iglesia necesitada y sufriente alrededor del mundo. No hay escapatoria en la región oriental de la República Democrática del Congo. Las personas no se sienten aisladas, se sienten abandonadas por el Estado y la comunidad internacional. La Conferencia Episcopal de Cuba pide al mundo no olvidar al país. Es el momento más difícil y triste de la historia de mi pueblo, expresa Monseñor Arturo González Amador. En el Líbano se sigue evangelizando a todos en medio de la guerra. Suníes, alauitas, chiíes y cristianos se sienten cobijados por la Iglesia Católica. Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la realidad de la iglesia en todo el mundo y el testimonio de los cristianos que sufren persecución y pasan necesidades por causa de su fe. República Democrática del Congo. Cuando suenan las campanas, los fieles saben que la vida aún es posible en el pueblo. La gente de la región oriental de la República Democrática del Congo se siente abandonada por la comunidad internacional y sabe que si huyen, el grupo rebelde armado, respaldado por Ruanda, llamado M23, se asentará en sus tierras. No nos sentimos aislados, nos sentimos abandonados, dice el padre Floribert Bashimbe, vicario general de la diócesis de Bukavu, en el este de la República Democrática del Congo, en la frontera con Ruanda. Según el sacerdote, el conflicto de intereses por el oro y el coltán oculta la espiral de violencia en la que se ve sumida esta región. El padre Floribert relata cómo el M23 invadió la provincia de Kivu del Norte en 2021 y tomó la ciudad de Goma en 2024, que se convirtió en el centro de sus operaciones. Desde entonces, algunas parroquias de Goma han permanecido cerradas. El M23 controla las minas y ha puesto fin a la extracción artesanal, porque ahora controla la materia prima. En algunos lugares, especialmente en el norte, están empezando a asentarse y a reemplazar a la población local. Durante una visita a la Fundación Pontificia Aid to the Church in Need, ACN, el padre Floribert explica cómo el M23 está socavando la capacidad de acción de la Iglesia. La esperanza es muy necesaria ante la inseguridad y la precariedad que ha traído la administración del M23. Los únicos sistemas que siguen funcionando son los relacionados con el Estado. Otro desafío que enfrentan las poblaciones es el aislamiento del resto de las provincias. Por ejemplo, para muchos seminaristas ha sido difícil irse de vacaciones en sus respectivas diócesis, así que no vieron a sus familias durante todo un año. En Bukavu, los seminaristas suelen provenir de otras regiones del país. La presencia del M23 ha obligado a muchos seminaristas a quedarse en Bukavu y recibir ayuda material para el inicio del curso académico, artículos de aseo, material escolar, ropa, entre otras cosas. Apreciamos el trabajo de ACN, es nuestro principal benefactor y nos apoya especialmente en la formación, retiros espirituales, construcción de nuevas iglesias o su rehabilitación. En Bukavu, la relación entre la iglesia y los nuevos ocupantes del M23 parece ser buena por el momento. Hasta ahora se ha respetado nuestra infraestructura, no han tocado nuestros vehículos. En caso de arrestos arbitrarios a nuestros fieles cuando interviene la iglesia, encontramos una solución. La población está cansada, hambrienta. Los minerales del Congo se han explotado durante siglos, pero los pobres también tienen derecho a la vida y a la paz. La explotación lleva ocurriendo muchos años. Los congoleños nunca se han beneficiado de todas estas explotaciones y ahora están muriendo por estos minerales que no les benefician en absoluto. La violencia engendra violencia y somos víctimas de la guerra y de un ciclo de violencia que nos mantiene hambrientos y pobres. La República Democrática del Congo es un país prioritario para ACN, que en 2025 financió más de 250 proyectos en todo el país, principalmente en el ámbito de la construcción o renovación de edificios religiosos, la formación de seminaristas y la formación continua de sacerdotes y monjas, y muchos sacerdotes cuentan con el apoyo de los estipendios de misa. Es el momento más triste de mi patria, dice el presidente de los obispos cubanos, que pide no olvidar a Cuba. La iglesia en Cuba continúa acompañando a una población marcada por el miedo, las necesidades en todos los sectores de la vida. Así lo ha expresado Monseñor Arturo González Amador, obispo de Santa Clara y presidente de la Conferencia Episcopal Cubana, en una conversación con ACN. Cuba duele, afirma el obispo. Es el momento más difícil y más triste de la historia de mi pueblo del que tengo conciencia.
todo es una lucha por sobrevivir. El presente es inseguro, el futuro totalmente incierto. La crisis afecta a todos los ámbitos de la vida cotidiana. Cada día que pasa sentimos que es más difícil vivir, sobre todo para los pobres, los ancianos que viven solos, los jubilados y las madres solteras, explica el obispo. En las parroquias la desesperación se hace visible diariamente. Hay personas que llegan diciendo que llevan días sin comer y que no saben a quién van a acudir. Los alimentos no se pueden conservar por falta de electricidad y últimamente ha habido desmayos frecuentes durante las celebraciones, porque mucha gente no ha comido, relata el prelado. La situación sanitaria es especialmente alarmante. Según cuenta el obispo, en algunos hospitales importantes no se están realizando operaciones por falta de agua. Nada distinto también de los materiales quirúrgicos que escasean. Muchas familias deben conseguir por su cuenta materiales médicos básicos para poder recibir atención. A las graves dificultades económicas se suma un clima de angustia social y psicológica. En las conversaciones con la mayoría de las personas hay tristeza, desesperanza e incertidumbre. El miedo reina, señala Monseñor, refiriéndose al temor de un posible conflicto bélico con los Estados Unidos. Otro grave problema es el aumento de la inseguridad. Han entrado a robar en muchas casas. Todo esto genera una sensación de enorme vulnerabilidad. Ya prácticamente no existe adoración nocturna, señala, y añade que en algunos lugares la vigilia pascual tuvo que celebrarse de día debido a los asaltos y violencia callejera. Entre los fieles nacen iniciativas para socorrer a los que viven en la miseria, a los más pobres y necesitados. Entre ellas los pequeños comedores y comidas a domicilio para los impedidos físicos y enfermos postrados. Sacan comida y recursos de donde no hay. El incremento de los precios y la escasez de combustible han reducido enormemente la actividad pastoral. Estamos realizando una pastoral de mantenimiento. Los precios se han quintuplicado y muchas veces no podemos desplazarnos ni para celebrar la Eucaristía en los pueblos y caseríos campesinos como antes. El obispo González menciona como ejemplo que durante el entierro del obispo emérito Enrique Serpa Pérez, solo 4 obispos pudieron estar presentes debido a la falta de combustible. El aislamiento afecta especialmente a algunas zonas del país y a numerosas comunidades religiosas. Existen lugares donde la gente está mucho más aislada y es más vulnerable. Las congregaciones religiosas son muy frágiles y muchas no tienen recursos suficientes para sostener su presencia en la isla, explica. Aún así, el obispo destaca la fidelidad de aquellos que permanecen. Aunque muchos se marchan de la isla, la iglesia se queda. El pueblo reconoce y agradece esta elección. Finalmente, Monseñor Arturo González Amador pidió a los benefactores y amigos de ACN que no olviden a Cuba. Creo profundamente en el poder de la oración, finaliza el obispo. Líbano. La guerra conlleva a secar las lágrimas donde Dios llora. En la arquidiócesis maronita de Baalbek Deir el-Ahmar, en el Líbano, el arzobispo Hana Rame procura mantener la evangelización, acoger refugiados, convivir con los chiíes y traer consuelo en medio de tantas crisis y sucesivas guerras. La congregación de los monjes de Beit Marún, siervos del Cedro del Líbano, es una nueva congregación fundada en 2019, compuesta hasta la fecha por 3 sacerdotes y 20 hermanos y puesta bajo la autoridad del arzobispo Rame. El arzobispo explica a ACN que los necesitan bien preparados, pues uno de sus 4 votos es la evangelización. Por eso quiere enviarlos a la universidad. El problema es que estas son muy caras. El arzobispo agradece a ACN y asegura que es crucial para mantener a estos monjes en la universidad. Ahora mismo 15 hermanos están realizando sus estudios y algunos están consiguiendo becas por su buen rendimiento académico, pero resultan otros gastos. Aquí es donde el apoyo de ACN se vuelve esencial para ayudar a cubrir los costos restantes. Además, hay nuevas vocaciones. 5 novicios empezarán a educarse pronto. Monseñor Hana presume que la congregación se ha vuelto popular. Son muy activos en redes y hacen actividades con los jóvenes. Destaca las competiciones que organizan en las catequesis. Los jóvenes en el Líbano son uno de los temas que ha abordado durante su conversación con ACN. Gracias a la fundación tenemos campamentos de verano para jóvenes provenientes tanto de otras partes del Líbano como de Siria. Son uno de los proyectos donde más necesaria se vuelve la labor de la iglesia.
El colapso económico está causando desesperación, las drogas se han vuelto una salida fácil y recurrente, especialmente entre los jóvenes libaneses desplazados. Teniendo en cuenta la nueva situación en Siria, cabe esperar que cada vez haya menos refugiados sirios en el Líbano. El arzobispo coincide parcialmente. Los suníes se sienten a salvo con el nuevo gobierno, pero muchos alawitas, chiíes y cristianos prefieren quedarse aquí porque no se sienten seguros. Convivir con chiíes ha supuesto un reto y a la vez una manera de ver la acción de Dios a través de la guerra. Al principio, cuando venían a pedir ayuda, muchos cristianos no podían creer que los chiíes, que normalmente se consideran la causa del conflicto, les pidieran ayuda y esperaban que les ayudáramos a ellos. Pero la iglesia los ha recibido con los brazos abiertos y el obispo Rame dice que esto incluso ha provocado algunas conversiones. La guerra está acercando la realidad cristiana a muchos chiíes, lo cual está ayudando a la misión evangelizadora de la iglesia en el Líbano. La guerra ha hecho que muchas personas se den cuenta de que el carisma de la iglesia es pedir paz y convivencia, incluso cuando otras voces pueden promover la violencia. Es una visión completamente distinta. Cuando la situación se estabilice, tengo la esperanza que muchos darán el paso pese al riesgo de perder el trabajo y la familia, porque verdaderamente muchos están viendo este contraste, finaliza el obispo. Impactante realidad y testimonios que nos hacen reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y que nos interpela en la vivencia de nuestra fe. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga. Bienvenidos a No los olvidamos, Puente de Amor para la Iglesia, con la Fundación ACN. En este espacio presentamos a esos hombres y mujeres valerosos de nuestra Iglesia, que llevan el amor de Cristo a quienes más lo necesitan. Conozcamos más de estos héroes silenciosos. No recuerdo el primer contacto, aunque sabía que existía, de ayuda a la iglesia en necesidad o a la iglesia que sufre, porque en realidad es así, el Kirchen noto que es en necesidad, pero siempre me quedó muy grabado toda la acción enorme que hizo el fundador de vuestra asociación, vuestro movimiento, el padre Berenfried van Straten, de quien leí varios libros, y que siempre me sorprendió la ayuda a la iglesia que sufre, porque verdaderamente la iglesia sufre. Jesucristo sufre en sus miembros, y así como hay que consolar a Jesús, como hacía Francisquito de Fátima, que era uno de toda la labor que puedan hacer los cristianos del mundo y otra gente de buena voluntad, pero hablo como cristianos, como católicos, todo lo que podemos hacer para aliviar el sufrimiento de otros hermanos y de otras personas, ¿no? Incluso sean cristianos o no, es justamente consolar el corazón de Jesús. Y por más que no sea quizás hablar de sufrimiento, no sea quizás políticamente muy correcto, pero es la realidad. La iglesia sufre, la iglesia y los cristianos es la religión, somos la religión, no en este lugar donde me encuentro, no en Gaza, pero en el mundo, la religión más perseguida. Y eso hablando, solamente tomando como persecución lo que es la persecución sangrienta. Si uno se habla de la persecución ideológica, la persecución moral, existencial, mucho más todavía es. Entonces, pero bueno, y después tuve una grata, cuando estaba ya en Medio Oriente, yo llegué hace 30 años a Medio Oriente, pero después de unos años de estar en Medio Oriente, me encontraba después de Egipto en Jordania, quien era patriarca latino de Jerusalén, Monseñor Michel Sabbah, pidió a mi superior, yo soy miembro de una congregación misionera católica que se llama del Verbo Encarnado, y pidió que yo deje la misión de Jordania y vaya a ser formador y profesor de filosofía en el seminario de la diócesis, en Bet Jala, que es una ciudad de Palestina, cerquita de Belén. Pero bueno, para eso sí, yo tenía el bachillerato en filosofía y teología, había estudiado introducción al Islam, lengua árabe, pero no tenía la licenciatura, al menos la licenciatura en filosofía. Y entonces, Kirchheim Not, ayuda a la iglesia que sufre,
me pagó los estudios, que la estadía ayudaron con la beca en Roma, así que estuve 2 años y ahí más me pareció un deber de justicia, de caridad, rezar más y conocer más de esta obra hermosísima. Y lo que te decía antes, que me quedó muy golpeado lo que fue esa labor ingente durante y después de la Segunda Guerra Mundial, donde y después toda la labor que se hizo también hasta la caída de la cortina de hierro, esas iniciativas inspiradas por Dios, donde muchas personas, muchos hombres y mujeres ayudaron de manera generosa, ¿no? Y siguen ayudando. Así que bueno, mi relación siempre es de gratitud y por todo lo que hace en el mundo, las distintas secciones, ¿no? De vuestra, de la asociación de ustedes. Y bueno, todo es para gloria de Dios, de la Virgen, para el bien de la iglesia, de las almas y bien de las personas, de toda persona, sea cristiano o no. Padre, cuándo recibió esa ayuda para su licenciatura? ¿Recuerda? 2001-2003. Ok. ¿Ha recibido más ayudas de parte de ACN, padre? Las ayudas han sido sobre todo a las misiones que Ujú, recuerdo aquí en Gaza, en la misión de Gaza, digamos, a través del Patriarcado Latino de Jerusalén, ujú, que es nuestra ujú. diócesis, Sí. eh, varias veces a lo largo de los años, incluso con iniciativas pastorales, a veces con apoyar algunos salarios de algunos cristianos, el oratorio, y ahora en la guerra tengo entendido que sí, otras han ayudado y espero que sigan ayudando y que ayuden más, Claro, claro. porque, Claro, porque es verdad que todo hace falta. Y entonces la ayuda espiritual, ciertamente, la ayuda existencial, la cercanía, el apoyar la paz justa por todos los medios justos, y también la ayuda material. O sea, de acuerdo. Sí, el IB sé que ha recibido ayuda de ACN en distintas partes del mundo. Nos conocen bien por eso y tenemos buenos sí, amigos del IB en muchas partes, sobre todo misioneros, ¿no? sí, Su sí, carisma sí, es misionero sí, especialmente. sí. Padre, Bueno, a nosotros, señor. perdón, estoy pensando ahora, pero no sabría decirte a ciencia cierta, pero alguno de los nuestros, de los padres, las hermanas que hemos estudiado árabe, lo cual es un instrumento esencial para nuestra vida aquí, a algunos de los nuestros misioneros extranjeros en Medio Oriente les ha pagado también a ayuda a la iglesia que sufre o en necesidad. Sí, sí, es cierto, padre. Padre, ¿qué idioma hablan allí? ¿Árabe? Sí, la lengua de la gente es el árabe, se habla un dialecto, hay un árabe que es clásico, perdón, Tranquilo, que padre. es el árabe que se usa para la liturgia o para las noticias, para todo lo que es formal. Ujú. Y en la vida cotidiana se habla otro idioma, que es un dialecto, pero bastante desarrollado. Y cada país, más o menos, grupo de países, tienen su dialecto. Y usted, Perdón. padre, aparte del español como lengua nativa y del árabe, ¿qué habla otros idiomas, padre? Italiano, francés, inglés, Ah, sí. qué bien. Después, bueno, he estudiado en nuestro seminario latín, griego, Griego, y ajá. cuando estuve aquí en la zona también empecé en Jordania a estudiar hebreo, pero es introducción al hebreo, no lo Ya, hablo, ya, ya. entiendo poco. Ah, bueno, porque lo del inglés, padre, después más adelante lo podemos molestar para grabar algunos mensajitos en inglés, ya que nosotros Sí. tenemos un público de lengua inglesa que también sería bien interesante. ¿Cómo no? Mi inglés va a parecer más parecido al No Spanglish, pero lo importa, voy a usar. no importa, no importa. Lo importante es el sentido comunicativo, padre. Eso es sobre todo Sí. lo que No, importa. no, no, sí, sí. Padre, un poquito En cómo es el cuanto, contexto allí en Gaza de su parroquia. ¿Hace cuánto está allí como párroco? ¿Cómo es un poco el contexto para la gente que tiene una idea pues, difusa por el tema del conflicto, sobre todo recientemente, pues que, digamos, conocemos es esas noticias lamentables pues que llegan, pero y sabemos que es la única parroquia católica allí en Gaza, pero quisiéramos conocer un poquito más el contexto, cómo es y tal, cómo es la gente, cómo son los fieles de esta diócesis y de esta parroquia específicamente.
Bueno, Gaza, la franja de Gaza es un rectángulo de terreno de unos 35 kilómetros por 10 kilómetros, es bastante pequeño, donde vivimos 2.300.000 personas. Está sobre el Mediterráneo y estamos a unos 50, 60 kilómetros de la ciudad de Tel Aviv. Y, y bueno, aquí en esta zona uno dice, bueno, ¿quiénes viven ahí? Bueno, viven los palestinos, que son mayoritariamente de religión musulmana, pero también hay palestinos nativos que son cristianos. Es más, ellos dicen, porque muchas veces dicen, ¿qué hacen los cristianos ahí? Cuando se convirtieron como si fuesen convertidos de otra religión al cristianismo, no, de siempre han sido cristianos. Como el resto de los cristianos de Tierra Santa, ya que Gaza también es Tierra Santa, eh, ellos se dicen, descendientes de los primeros cristianos, ¿no? Nuestros abuelos, ellos dicen, nuestros abuelos vieron los milagros de nuestro Señor Jesucristo, comieron el pan bendito, la multiplicación de los panes, de los pescados. Y bueno, y esto es Tierra Santa, no es un modo de decir, ya que Tierra Santa significa el lugar donde se reveló Dios, y por antonomasia el lugar donde se encarnó, donde vivió, murió, resucitó Jesucristo. Y por eso que tanto Palestina como Israel es Tierra Santa. Jordania también es Tierra Santa, Egipto, Siria, el Líbano, Irak, donde el Antiguo Testamento, ¿no? Abraham. Pero por antonomasia Palestina e Israel es lo que más se usa. Aunque, como digo, Egipto también es Tierra Santa, Líbano, Jordania. Y bueno, y por acá, además, pasó la Sagrada Familia, una tradición constante del lugar dice que la Sagrada Familia de Jesús, María y José, cuando huyeron de las garras de Herodes el Grande, tomaron la Vía Maris, el camino del mar, que es un camino de la época romana que unía, en la época de nuestro Señor Jesucristo, que se usaba, era época romana, desde Siria, pasaba por el norte por la Galilea y bajaba después costeando el mar Mediterráneo hasta Egipto, ¿no? Entonces ellos bajaron de la zona montañosa de la Judea, Belén, bajaron hacia el mar y tomaron la Vía Maris, es decir, el camino del mar, o en esta zona el camino de Gaza. Gaza está sobre el mar. Y por eso es que nuestra parroquia del Patriarcado Latino de Jerusalén, la diócesis se llama así, Patriarcado Latino de Jerusalén, que engloba 4 países, Palestina, Jordania, Israel y Chipre. La parroquia se llama de la Sagrada Familia, recordando ese paso bendito, no necesariamente por lo que hoy es la parroquia, pero sí por la zona de la Sagrada Familia. ¿Cómo es la situación? Bueno, nosotros éramos 1.017 cristianos, la comunidad numéricamente era pequeña, y después de cada guerra, ya que desgraciadamente en los últimos años ha habido muchas guerras, aunque ninguna como esta, siempre el número de cristianos y el número también de musulmanes ha descendido, porque quien ha podido emigrar buscando paz, prosperidad, lo ha hecho incluso sin querer, ¿no? Y nosotros, al inicio de esta guerra, entre 2.300.000 personas, todos los cristianos juntos éramos 1.017 personas, de los cuales católicos éramos solamente 135, contando los padres y las hermanas del Verbo Encarnado. Las hermanas de la familia del Verbo Encarnado tienen otro nombre, servidoras del Señor y de la Virgen de Matará, y las hermanas misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta, y otra congregación que ahora no está, pero al inicio de la guerra seguía estando, que eran las Hermanas del Rosario de Jerusalén, fundadas por una santa palestina, Santa María Alfonsina Danil Gattas. Y bueno, teníamos libertad, sí teníamos libertad, varias actividades, había 5 escuelas cristianas, 3 de las cuales eran católicas, más de 10 clínicas de Cáritas Jerusalén, también que pertenece a la diócesis, un centro de formación profesional para los jóvenes cristianos, 2 casas para personas con discapacidad, con las hermanas de la Madre Teresa. Bueno, con las escuelas se llegaba
solamente las escuelas católicas llegamos a 2.250 alumnos, es decir, la mayor parte niños y jóvenes musulmanes que eligen formarse, instruirse en las escuelas cristianas. Ahora, y bueno, tenemos la parroquia que es muy activa, gracias a Dios, tenemos mucha actividad, teníamos más, pero no hemos dejado de hacerlo incluso en el peor momento de la guerra. En este momento, después de 2 años y medio de guerra, la comunidad cristiana es más pequeña, 60 personas han muerto durante la guerra, un número altísimo, casi el 6% de la comunidad cristiana. 23 han sido muertos, han sido por medio de francotiradores del ejército o bombardeos, 23 personas. 5 de las cuales han sido muertas aquí adentro del predio de esta parroquia, en 2 oportunidades distintas. Y el resto en la iglesia griego ortodoxa de San Porfirio, que es la otra iglesia que existe. Esta es la única iglesia católica, pero existe la iglesia griego ortodoxa. Y una profesora de inglés y de música fue muerta en la calle. 23 personas murieron por falta de cura, de medicación, de medicamentos, y 14 de ancianos han muerto, lo cual igual es una cifra enorme, porque antes de la guerra, por año, morían 5, 6, como mucho 7 personas. Entonces, nunca una cifra tan grande. No hay casa donde no se llore un muerto, evidentemente, no se tenga heridos, ha sido terrible. Y bueno, cuando las fronteras estaban abiertas, en los primeros meses de la guerra, ahora están abiertas, pero sale a cuentagotas quien puede salir, con permisos muy raros, muy complicados de conseguir, o enfermos. Igual hay una lista de algunos dicen entre 18.000 y 20.000 enfermos y heridos que están esperando ser evacuados para curarse afuera, pero la salida es 3 veces por semana, unas 150 personas enfermas con los acompañantes, es decir, a cuentagotas. Pero antes, cuando las fronteras todavía seguían abiertas, cientos de la comunidad cristiana huyeron, como también miles y miles de civiles musulmanes, ¿no?, de esta zona. En este momento somos 548 cristianos. Se sigue trabajando, de las 3 escuelas católicas, solamente una está activa, que es la de aquí, de la parroquia. Las otras 2, además de haber sido bombardeadas, están llenas de refugiados, de desplazados, por lo tanto no se pueden utilizar. Aquí también estaba llena de refugiados, sigue habiendo algunos refugiados, pero la mayor parte de la comunidad cristiana, desde que se dio el cese, el fuego, el alto el fuego, hace unos 6 meses atrás, en octubre, 7 meses atrás, es que, es que empezaron a tratar de vivir afuera, volver al que todavía le quedaba la casa, aunque media destruida, o si estaba toda destruida, alquilar un localcito, ya que aquí han vivido más de 2 años por tierra, durmiendo por tierra, 15, 20 personas en un aula, porque esto es una iglesia, donde hay una iglesita chiquita, el cementerio, el jardín de infantes, la escuela elemental, la escuela media, pero son aulas, no es que tenemos baños para todos. Y bueno, entonces la gente trata de, alguno con alguna tienda, con lo que sea, de ir a vivir, de volver a tratar de que la vida sea normal, aunque la vida no es normal, porque todavía no se llegó el momento de la reconstrucción, no sabemos cuándo van a dar el ok, esperemos que se dé el ok, ya que todo este periodo de impas sigue matando personas, literalmente, porque si bien no hay los bombardeos por todos lados como antes, pero hay bombardeos, hay tiros, hay esquirlas. De hecho, desde el inicio del alto el fuego, si mal no recuerdo, el 10 de octubre de 2000, el 7 o el 10 de octubre, no me recuerdo ahora la fecha exacta, de 2025, del año pasado, hasta ahora han muerto han sido muertas más de 800 personas, ¿no? Cientos de heridos, un montón de casas destruidas, es decir, el alto el fuego es bastante especial. Historias y realidades como las que acabamos de ver nos muestran el valor de la fe,
esa fe que se vive valientemente por parte de nuestros héroes de la Iglesia Católica. Muchas gracias por acompañarnos. La Fundación Pontificia ACN presentó Héroes de nuestro tiempo, la actualidad de la Iglesia necesitada y sufriente alrededor del mundo.